Regla de vida para una madre. Capítulo 6. La cuarta prioridad. La paternidad. En la cuarta prioridad, la paternidad, estamos llamados a cumplir los deberes inherentes a ser padres. Así como estamos llamadas a amar activamente a nuestros maridos, también debemos adoptar como misión la segunda finalidad del sacramento del matrimonio: engendrar y criar hijos. En virtud de la consagración especial de la que hablamos en la tercera prioridad, Dios nos ha capacitado para amar activamente a nuestros hijos y cumplir con nuestro deber de ser sus principales educadores. Un desprecio oculto por mi vocación de madre. Un día, durante mi licencia por maternidad, estaba llevando a mi hija en su cochecito. Estaba yendo a visitar a Philip, que daba clases en secundario local. Llegué cuando sonaba el último timbre y salieron un montón de adolescentes. En ese momento me sentí muy cohibida y sentí que mi cara se ruborizaba. Experimenté una emoción muy profunda y extraña. Me sentí avergonzada, sentí vergüenza, solo porque me vieron empujando un cochecito de bebé. En ese entonces me parecía muy claro que aquello era algo de lo que avergonzarse. Toda mi educación y mi formación carecían de valor ante mis ojos, porque incluso un adolescente sin educación era capaz de empujar un cochecito de bebé. Me sentía un fracaso porque no estaba trabajando en algo importante. Me sorprendió un poco darme cuenta de que en realidad no había considerado realmente esta vocación de madre en un primer lugar. Descubrí que realmente me sentía una mera ama de casa y una niñera, y creía que podía ser sustituida, que cualquiera podía venir y criar a mis hijos también como yo. Una elección difícil e inesperada. Un día, cuando estaba por terminar mi licencia por maternidad de 6 meses, me llamó mi jefe para ofrecerme volver al puesto de profesora que había ocupado el año anterior. No sé, respondí. Vaya, ni siquiera había pensado en volver a trabajar todavía, y no lo había hablado con Philip. Bueno, realmente no puedo esperar. Holly replicó, necesito saber ahora. Me sentí conflictuada. Aún éramos nuevos en Calgary y todavía todo era desconocido para nosotros. No tenía familia que cuidara del niño, ni amigos que se quedaran en casa. Quería trabajar, pero no estaba segura de poder dejar a mi bebé. Necesitaba tiempo para pensar. Necesito hablarlo con mi marido, respondí. Lo siento, Holly. No tengo tiempo que perder. ¿Quieres el trabajo o no? Necesito un sí o un no, refutó el director. Entonces recordé algo que Philip me había dicho una vez sobre nunca dejar que me forzaran a tomar una decisión, especialmente si no podía hablarlo antes con él. Entonces le di mi respuesta. De acuerdo, entonces supongo que la respuesta es no. Mientras colgaba el teléfono me di cuenta que mi vida acababa de dar un giro en un segundo sin previo aviso. De repente, la dirección de mi vida había cambiado completamente con respecto a la que había seguido por años. Me preguntaba por qué Dios me había guiado a la enseñanza si no iba a enseñar. En ese momento tuve que hacer un gran acto de esperanza en que Dios sabía lo que hacía. Y no estoy segura de haberlo conseguido, pero me encontré con algo que la misionera Elizabeth Elliot había dicho y que me ayudó hasta que pude entender mejor. Ella decía que tenemos que aprender a ser capaces de sacrificar incluso cosas buenas por un bien mayor. Aunque todos comprendemos por qué se deben arrancar las malas hierbas del jardín, no es tan fácil comprender por qué las flores mueren. Ella explicaba que en la sabiduría de Dios incluso los pétalos de una flor deben morir, aunque sean hermosos. Y con esto comprendí que a veces incluso debemos sacrificar algo bueno por un bien todavía mayor. Comprendí que existe una prioridad de bienes y que mi vocación estaba sobre mi carrera profesional. Las necesidades de mi familia debían ser lo primero en mi vida. Sabía que este principio básico tenía que guiar mi uso del tiempo y de mi esfuerzo. En aquel momento y en esas circunstancias, mi pequeño bebé me necesitaba en casa, en nuestra regla. Todas tenemos que conceder a nuestros hijos el tiempo y la atención necesaria para satisfacer sus necesidades. Un choque cultural. Experimenté un gran choque cultural.
Todo mi entrenamiento y mi experiencia me habían preparado para insertarme en el mundo laboral. Así que cuando decidí quedarme en casa, sentí que la vida no tenía sentido y que yo no tenía un propósito real. Recuerdo ver a los niños pequeños del vecindario pasar frente a mi ventana por la mañana, camino de la escuela, con la lonchera en la mano y la mochila en el hombro, riendo y charlando. Y a mí me invadía la tristeza. Sentía envidia de unos niños. Yo también quería ir a la escuela y me sentía en cierto modo castigada y prisionera en el pequeño mundo aislado de mi casa. Todo lo que yo era, todo para lo que me había desarrollado y todo lo que quería hacer simplemente se había ido. En determinado momento le dije a Philip, siento como si hubiera renunciado a todo excepto a mi vida, mi fe y mi familia. Sentía que una parte muy grande de mí había muerto. Lamenté la renuncia a mi carrera docente, algo a lo que me habría sentido llamada por Dios, y sin embargo veía una necesidad más profunda en mi corazón y un nuevo llamado de Dios a estar en casa con mi hija. Esto me llevó a una división entre mi mente y mi corazón, que logré superar luego de muchos años de lectura e investigación, oración y reflexión, de recibir los sacramentos e incluso la sanación directa de Dios. Me llevó tiempo ver que Dios me había elegido para ser madre y que yo misma había elegido ser madre. Tardé en ver que si mis talentos, mis intereses y mi formación eran importantes, pero que debía anular cualquier llamado fuera de mi familia por un buen tiempo. Y aprendí poco a poco que la tarea aparentemente trivial y sin importancia de una madre, amar a Dios, vivir un matrimonio santo y criar hijos felices, equilibrados y santos, era más importante para el plan divino que mis muchos proyectos y ambiciones en otras áreas. Con el paso de los años tuve que aprender que las relaciones eran más importantes que las tareas, que ser era más importante que hacer. Descubrir la misión de la maternidad. La realidad es que estamos llamadas a la misión de ser madres, pero esto era algo en lo que no había pensado antes. Durante los años que siguieron me quedé en casa con nuestra familia, que continuaba creciendo, pero a veces me sentía aburrida e inquieta. No sabía realmente qué debía hacer con los niños. Seguía pensando que estaba allí solo para vigilarlos. Sentía que estaba cumpliendo un trabajo para el que no me habían entrenado. Ciertamente no veía una misión inherente a la maternidad. Tampoco podía recurrir a mi infancia en búsqueda de una referencia, ya que entre que me enfermaba mucho de pequeña y dormía mucho, y mi madre trabajaba a tiempo completo, carecía de un modelo para imitar o identificarme con él. Entonces llegó una oportunidad providencial. Me ofrecieron un trabajo de media jornada como directora de catequesis en la parroquia de una ciudad cercana. Lo acepté, no solo porque de verdad lo quería, sino también porque así tendría lo que consideraba un estilo de vida más normal, uno en el que me sentiría más cómoda. Ese primer año fue una auténtica bendición. Era tan bueno salir y hacer algo significativo en lugar de solo dedicarme a las tareas del hogar y a leerles cuentos a los pequeños. Lo único que me resultaba difícil era dejar a mis hijos con su cuidadora, especialmente Nicky, de 2 años, que se quedaba sentado con los codos sobre las rodillas y la cabeza gacha mientras yo me iba. Mi corazón se quedaba con él, pero acallaba los sentimientos de culpa y dolor y lo dejaba de todos modos. Luego, en mis días libres, se ponía muy agresivo conmigo y me dedicaba el resto de la semana a que volviera a ser el mismo, solo para empezar el ciclo nuevamente. Sin embargo, el trabajo me resultaba desafiante e inspirador y me dediqué de lleno a él. Con el tiempo empecé a darme cuenta de las enormes necesidades de los niños con los que trabajaba. Era frustrante tener que dictar oraciones básicas a alumnos de octavo que nunca las habían oído. Recuerdo un grupo de sexto grado que ni siquiera sabía sobre el rey Herodes, mucho menos que había perseguido al niño Jesús o que María y José habían huido a Egipto para escapar de él. Me quedé estupefacta de que después de años de catequesis los niños no supieran quién era el Papa, definieran la gracia como la oración que se reza antes de la cena
y no pudieran identificar las tres personas de la Santísima Trinidad. Sus necesidades eran demasiado grandes y comencé a sospechar que mis esfuerzos eran una solución superficial, una mera venda para cubrir la herida profunda de las familias actuales. Vi claramente que muchos padres no guiaban a sus propios hijos en la fe y pensaban que el programa de catequesis, 1 hora a la semana, 20 semanas al año, era suficiente para hacerlo. Permítanme decirles que no es así. Empecé a preguntarme si lo que estaba haciendo era realmente significativo. No era capaz de abordar los problemas más profundos. No podía pasar más tiempo con esos niños. Los padres debían ser principales educadores de sus hijos. Yo no podía sustituirlos. Finalmente, exasperada, me pregunté, ¿qué puedo hacer que realmente marque la diferencia en la sociedad? La respuesta me llevó de vuelta a mi propia casa. El mejor aporte que podía hacerle a la sociedad era educar a mis propios hijos con una visión cristiana del mundo. Podía darle al mundo ciudadanos sanos y santos que extenderían su influencia de manera exponencial, cosa imposible de lograr con esfuerzo solamente. Mi tarea con mis hijos era la verdadera base del cambio de la sociedad. Había descubierto la misión de la maternidad. Sabía que no podría concentrarme en esta misión y al mismo tiempo seguir con mi trabajo en la parroquia. El trabajo de catequesis era intenso e implicaba una gran responsabilidad y mucha concentración de mi parte. Ya había experimentado mucho estrés al tratar de cumplir solo con lo esencial de ambos trabajos. Presenté mi renuncia con mucha tristeza, pero sabía que tenía un trabajo más importante que hacer con mis propios hijos en casa. La belleza y la dignidad de la paternidad. Tan pronto como dejé de trabajar fuera de casa, Nicolás se tranquilizó y se puso más feliz. Sencillamente me necesitaba. Yo no era reemplazable. Estaba llamada a estar yo misma con mis hijos. Dios me los había entregado a mí, no a otra persona. En el proyecto de Dios, yo estaba hecha a medida para ellos. Entonces sentí la inspiración de estudiar sobre la maternidad con mayor atención, con el deseo de saber todo lo posible sobre el tema. Pronto me encontré con una enseñanza que cambió por completo mi perspectiva. Un invierno, Philip y yo teníamos programado dar una charla de preparación matrimonial. En el manual nos encontramos con la afirmación de que los padres son imagen de la obra de Dios en la creación. Esta era una idea interesante. Saqué mi Biblia, leí el Génesis y me pregunté, ¿qué hizo Dios en la creación de todos modos? Mientras leía fue como si corriera un velo. Pude ver claramente lo que Dios había pensado para la paternidad desde el principio. Siempre había sabido que Philip y yo participaríamos en la obra de Dios al estar abiertos a la vida y tener hijos, pero no me había dado cuenta de todo lo que hacía como madre. Era de hecho imagen de la obra de Dios. Era bastante claro que así como Dios proveyó a Adán y Eva de comida y refugio y de todo lo que necesitaban para vivir y sobrevivir, también Philip y yo estábamos llamados a proveer comida y refugio a nuestros hijos. Pero también observé que Dios había creado un paraíso, y así mi hogar debía ser un pequeño paraíso, un lugar de belleza, paz y armonía. Del mismo modo en que Dios caminaba y hablaba con Adán y Eva, yo estaba llamada a tener una relación amorosa y una comunicación cercana con mis hijos. Así como Dios había infundido el conocimiento en Adán y Eva para su supervivencia y la gestión de la creación, yo también estaba llamada a educar a mis hijos, a compartir con ellos el don de la fe que había recibido y enseñarles las habilidades y darles la comprensión que necesitaban para vivir en sociedad y hacer de ella un lugar mejor. Me di cuenta que así como Dios les había encargado a Adán y Eva la tarea de cuidar el jardín, yo también debía entrenar a mis hijos para el trabajo y delegarles responsabilidad para la construcción de su carácter y para que tuvieran un papel en el cuidado de nuestro hogar. Como Dios gobernaba a Adán y Eva dándoles una ley y ordenándoles que las cumplieran, también Philip y yo estábamos llamados a gobernar a nuestros hijos mediante el orden y la disciplina. Y del mismo modo en que Dios perdonó a la raza de Adán y Eva por su rebeldía
y se inclinó y les dio vestimenta, yo debía perdonar a mis hijos por cualquier desobediencia y cubrir sus pecados con amor. Pero dado que Adán y Eva tuvieron que abandonar el jardín por su propio bien, era consciente de que no debía proteger a mis hijos innecesariamente de las consecuencias justas de sus actos. De todo esto se sigue que los padres son imagen de Dios cuando realiza su creación. Qué vocación tan noble y apasionante la nuestra. Qué dignidad tiene incluso la tarea aparentemente más mundana. Cada acto que hacemos por o con nuestros hijos refleja el amor divino que Dios desplegó en la creación. Mi propia ignorancia de mi vocación me había impedido ver antes su belleza, pero ahora la verdad me había liberado. Ya no me sentía como si estuviera haciendo algo de menor importancia. Tenemos una misión verdadera, importante e irreemplazable, la misión personal de criar a nuestros hijos. Como dice el Papa Juan Pablo II en su carta a las familias, la educación de los hijos puede considerarse un verdadero apostolado. Darles a nuestros hijos una educación católica. Esta misión implicaba que estaba llamada a educar a mis hijos activamente, no simplemente a cuidarlos como una niñera. ¿Quién más iba a enseñarles lo que debían saber en la vida? ¿Quién los iba a guiar hacia Dios si Philip y yo no lo hacíamos? Junto con mi marido, yo debía formar a mis hijos. Era yo la que estaba llamada a moldearlos, a formarlos y a prepararlos para este mundo y el próximo. Yo era el principal educador de mis hijos. Este era un privilegio que nunca subestimaría. La siguiente pregunta era, ¿cómo iba a educarlos? Sabía que debía darles una educación católica, pero no había escuelas católicas en nuestra zona. Debido a esta circunstancia, y porque sabía que tenía la motivación y la capacidad de hacerlo, y porque creía que Dios así lo quería de nuestra familia, comenzamos a hacer homeschooling. Investigué con entusiasmo las ramas del conocimiento y del pensamiento educativo y comencé a elaborar lo que decidí que era un plan de estudio equilibrado y completo que seguí ajustando a lo largo de los años. Como madres, como padres, debemos saber que en toda educación la excelencia académica, una amplia base de conocimientos necesarios y una formación intelectual completa son fundamentales. Es responsabilidad nuestra, por nuestra vocación, garantizar la provisión de estas cosas, ya sea mediante el homeschooling o mediante la elección de una buena escuela. Pero a medida que pasaban esos primeros meses, empecé a sentir que debía haber algo más. ¿Qué significaba para Philip y para mí, como padres, no como profesores, ser los principales educadores de nuestros hijos? ¿Qué significaba darles una educación verdaderamente católica? Tenía que ser algo más que darles lecciones de matemática o de lectura, algo más que lo meramente académico. Comencé entonces lo que se convertiría en una búsqueda de años. Con el tiempo llegó la respuesta. La paternidad es un llamado a formar personas. Estamos llamados a traer a Dios a las almas de nuestros hijos. Verdad a su inteligencia, salud a sus cuerpos, destreza a sus manos, belleza y creatividad a sus corazones, y así hacer que tengan una voluntad virtuosa y un alma santa. Debemos darles una educación más allá de la lectura, la escritura y la aritmética, y más allá de la formación profesional o vocacional. La educación consiste fundamentalmente en preparar a la persona para aquello que debe ser y para aquello que debe hacer aquí en la tierra, con el fin de alcanzar el objetivo sublime para el que fue creado. Entonces, esta educación tiene fines tanto naturales como sobrenaturales. El reconocimiento de los objetivos sobrenaturales, expresado en un énfasis en la formación religiosa y moral, es el propio de una educación verdaderamente católica. La formación moral y religiosa, a la que conocemos con varios nombres, catequesis, desarrollo del carácter, formación de la voluntad, práctica de la virtud, autodisciplina, invita a nuestros hijos a seguir a Jesús y a elegir siempre el bien y evitar el mal. Este es el corazón de la perfección moral y el corazón del proceso educativo cristiano. No se limita al aula, sino que impregna toda la vida del niño. Consiste en entrenar a la voluntad y a la razón para que éstas dominen a las emociones,
de lo que hablamos en el capítulo sobre la segunda prioridad, tu persona. Todo esto significa que la meta de una verdadera educación es inspirar a nuestros hijos a ser santos. Por lo tanto, la educación religiosa, la ética, las virtudes y la moral deben ser la base de nuestra enseñanza como padres. Nuestros hijos deben experimentar todo el mundo del conocimiento dentro del marco de una cosmovisión cristiana a través de la gracia. Este me pareció un objetivo inspirador, pero ¿cómo iba a implementarlo? Debía llevarlo a la práctica, acercar a los niños a Dios. Me he dado cuenta de que puedo hablar de Dios a mis hijos hasta la saciedad, pero esto no cambia nada por sí mismo. Al igual que nosotros, los niños necesitan tener contacto directo con Dios. Nuestro primer trabajo es ayudar siempre a nuestros hijos a acceder a la gracia de Dios. Podemos hacerlo de muchas maneras: llevándolos a misa y a confesarse con regularidad, haciendo de la oración individual y familiar una parte normal de su vida diaria y proporcionándoles una Biblia y otros medios de oración para incentivarlos. Y por supuesto, siempre podemos rezar por ellos. Además, podemos enseñarles sobre nuestra fe y responder preguntas acerca de lo que creemos y por qué lo creemos. Podemos compartir con ellos historias inspiradoras sobre santos y sobre virtud, utilizando libros, revistas e historietas y videos de santos, cualquier cosa que llame su atención y los haga leer y mirar. También podemos esforzarnos por sumergirlos en una cultura cristiana afectuosa, estableciendo un hogar armonioso y tradiciones familiares cristianas significativas. La celebración de las fiestas. Fiestas del día del bautismo, comidas especiales y manualidades y otras prácticas organizadas en torno a los principales ciclos litúrgicos del año. Todas estas prácticas son un buen comienzo, pero aún queda mucho por hacer. Ser ejemplo y testimonio de vida. Un día escuché a Ana, que tenía 8 años, hablarle con cierta impaciencia a uno de sus hermanos menores y observé con incomodidad que sonaba exactamente como yo. Nuestros hijos nos imitaban hasta en la forma de hablar, así que ¿cuánto más nos tomarán como modelos de vida? Nuestros hijos necesitan vernos vivir plenamente nuestra fe, ver nuestra visión del mundo impregnada por la verdad cristiana y ver nuestra fidelidad a las normas morales de la fe. Esto se extiende a todo, desde creer en la Eucaristía hasta tender la cama al levantarnos. Se extiende incluso a nuestras actitudes, pues difícilmente podremos enseñarles a tener un espíritu dispuesto y una alegría infatigable si nos quejamos cada vez que tenemos que limpiar una mancha o arrodillarnos para rezar. Por eso, el cumplimiento de nuestra vocación de padres implica mucha atención a las 3 primeras prioridades. No podemos transmitir una fe, un código moral o un espíritu sereno si no lo practicamos nosotros mismos. Y no podemos modelar la virtud en las relaciones si no la exhibimos en nuestro propio matrimonio. Esto exige un compromiso constante con nuestra propia conversión, nuestro autocontrol, nuestra oración y nuestra confianza en Dios. Si no puedo seguir mi propia regla, no puedo esperar mucho de los niños. Ser canal del amor de Dios. Nuestro amor por nuestros hijos debe ser un reflejo de la relación de Dios con Adán y Eva. Como dijo el Papa Juan Pablo II, necesitamos estar más disponibles y aceptarlos con nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo, y tenemos que amarlos haciendo lo mejor para ellos. Esta disponibilidad implica que debía acallar todos los pensamientos y proyectos que llenaban mi cabeza constantemente y hacer tiempo y espacio para mis hijos y mi ajetreada vida. Tenía que ser capaz de dejar lo que estaba haciendo, tomarme el tiempo para mirar a cada uno a los ojos, escucharlos y responderles. No podía simplemente tener un contacto apresurado con ellos, de camino a algo más importante. No debía ver más de aquellas respuestas distraídas como sí, sí, querido, lo que tú quieras, para luego pasar a otro tema que ni me interesara. También debía ser más comprensiva con ellos. Cada uno había sido diseñado por Dios como una persona única. Necesitaba pasar tiempo con cada uno de mis hijos
y conocerlos verdaderamente, descubrir sus talentos e intereses propios, sus fortalezas y debilidades. Solo entonces podría motivarlos según lo necesitaran y ayudarles a superar sus problemas. Y al amarlos, tenía que hacer lo mejor para ellos. Una vez entendí esto, todo me resultó más simple. Que comieran demasiada comida chatarra era lo mejor para ellos. Permitir que se pegaran era lo mejor para ellos. Quedarse despiertos hasta tarde muy seguido, o dormir hasta tarde todos los días, o no hacer nunca las tareas domésticas, era lo mejor para ellos. E incluso cuando habían trabajado duro durante semanas y la monotonía de la matemática y el inglés los volvía apáticos, agotados y desanimados, podía seguir considerando el cumplimiento estricto del horario era lo mejor para ellos. ¿No sería mejor darles un día libre o alguna actividad espontánea y creativa para levantarles el ánimo y refrescarlos? Sabía que a veces opondrían resistencia. Obviamente, los niños no siempre quieren lo mejor para ellos. Consideraba que si basaba mis decisiones con respecto a mis hijos en una ley superior y en prioridades más virtuosas, en vez de en sus caprichos infantiles o en mis deseos egoístas, entonces comprenderían, aunque tuvieran que explicarle un poco, que yo solo buscaba su bien y que con el tiempo llegarían a amarlo. Si pudieran ver que en realidad solo actuaba por su bien, se verían casi obligados a seguirme, porque los niños están más que dispuestos a seguir a un líder inspirador. Así que el desafío era ganarme la confianza y lealtad de mis hijos, esforzándome por hacer siempre lo mejor para ellos. Tal vez la tarea más simple de todas, pero a menudo la más difícil, sería mostrarles mi amor y reflejar el amor de Dios por ellos en mi modo de tratarlos. Varias veces me había encontrado a mí misma hablando con más respeto a los extraños y a los adultos que a mis propios hijos. Pero amar a nuestros hijos significa tratarlos con la misma cortesía, respeto y educación con que querríamos ser tratados o como trataríamos a cualquier adulto o al Papa o a la Madre Teresa o al Señor mismo. Si alguna vez he fallado en este aspecto, me he confesado. La autoridad para disciplinar a nuestros hijos. Por mucho tiempo no estuve segura de cuál era la verdadera noción cristiana de la autoridad. Sabía que solía confundirse con autoritarismo y no quería ejercer ese tipo de poder y control sobre mis hijos. No quería que el único motivo para su buen comportamiento fuera el miedo a mí o al castigo, como me había sucedido a mí cuando era niña. Era todavía pequeña cuando me di cuenta que el miedo o el castigo no me habían enseñado moral ni me habían hecho ser responsable de mis propios actos. En cambio, solo habían logrado que me escondiera, me escabullera y mintiera para no ser descubierta. Con el tiempo me llevaron a la rebeldía. No quería más que eso para mis hijos y para mí como madre. Solía reflexionar sobre cómo la Santísima Madre educó a Jesús. Seguramente no había sido a través de gritos, amenazas o castigos. Tal vez fue más como la señorita Duffy, mi maestra del segundo grado. La señorita Duffy era sencillamente dulce. No hacía más que sonreír y hacerme sentir bien. Un día le mentí y le dije que había terminado mi tarea de matemática para poder ayudarla a pegar las estrellas de nuestra luna de recompensa en la puerta del guardarropa. Cuando descubrió mi mentirilla, me llevó a su mesa, sacó su cuchara de madera y me dio unos golpecitos en la mano, como debía ser. Sonreí, incluso su castigo era suave y misericordioso. De verdad creía que eso me dolía. Pero luego vi sus ojos. No, no fue la severidad del castigo lo que me enseñó a terminar mi tarea de matemática y a no mentirle otra vez a la señorita Duffy, sino que no quería volver a ver en su cara esa mirada de dolor y desilusión otra vez. Como padres, Dios nos ha dado autoridad para guiar a nuestros hijos y hacerlos nuestros discípulos. La palabra discípulo deriva del discípulos, que significa alumno. Por lo tanto, la base de la disciplina es enseñar, o más acorde al rol de padre, hacer de nuestros hijos nuestros aprendices de vida. Para esto debemos ser testimonio de virtud para nuestros hijos y tener una relación amorosa con ellos.
Pero que sean nuestros aprendices es un proceso aún más consciente y activo. Al igual que un plomero toma un ayudante, le muestra el trabajo que debe hacer, le explica cómo hacerlo y poco a poco le va dando más responsabilidades, así deben los padres guiar a sus hijos. Yo debo vivir la vida con mis hijos, debo hacerlos partícipes de todo lo que hago, guiándolos y explicándoles, dejándoles que prueben cosas, dejando que de a poco asuman más y más responsabilidad por sí mismos. Esto se puede aplicar de un modo muy práctico. Mientras limpio la cocina, los hago limpiar también y les explico cómo hacerlo. Los dejo intentar y finalmente, cuando sean capaces de hacerlo, les asignaré tareas para que realicen por sí mismos. Lo mismo se puede aplicar a la vida de oración. Los hago rezar conmigo, discutimos el tema, les muestro y les explico que de a poco los animo y a hacerlo por su cuenta, como también durante el tiempo de oración en familia. La autoridad de los padres también supone la capacidad de tomar decisiones para la familia y esperar que éstas se respeten y se obedezcan. No debemos tomar dichas decisiones basándonos en nuestros caprichos egoístas, en deseos arbitrarios o por la mera costumbre de dar órdenes. La autoridad que Dios nos dio reside en el derecho y en el deber de tomar decisiones basadas en las leyes morales superiores que tanto los padres como los hijos deben obedecer. Por eso, lo que pidamos a nuestros hijos debe basarse en una razón real y legítima, en un bien real que beneficie al niño, a los padres y al bien común de la familia. Por esto es que podemos decir no se pega, no se roba y no se contesta, porque todos debemos amarnos mutuamente en orden de Dios. Explicarles a nuestros hijos las razones justificadas de nuestros pedidos e incluso de nuestras órdenes no solo es algo casi necesario por parte de los padres, sino que también nuestros hijos tienen derecho de saber por qué les pedimos eso. Nuestra explicación será ocasión de aprendizaje y crecimiento para nuestros hijos. Promover la obediencia. Debemos explicarles a nuestros hijos qué esperamos de ellos. Lo deben tener completamente claro y debemos supervisarlos de manera apropiada y ayudarlos si es necesario. Debemos implicarnos en sus esfuerzos por hacer su deber y ayudarlos en todo aquello que no puedan hacer por sí mismos. Pero si un niño se niega a cumplir una orden legítima nuestra, como padres, tenemos el deber de hacernos obedecer. No es un acto de amor permitirle a un niño hacer lo que le plazca todo el tiempo. La desobediencia y el egoísmo reflejan el pecado de Adán más que la virtud de Cristo. Y si yo como padre no enseño a mis hijos a obedecer, ¿quién lo hará? ¿Cómo van a ser lo suficientemente disciplinados para cumplir con los deberes requeridos por sus empleadores si no obedecen a su madre? ¿Y a quién ven? ¿Cómo aprenderán a obedecer a su Dios al que no ven? Si un niño se niega a cumplir las normas, pueden seguirse una serie de consecuencias. Podemos charlar un poco y explicarle lo que Dios espera de sus hijos y por qué, ya que el motivo religioso suele ser el más significativo y eficaz. También podemos advertirle sobre lo que están haciendo, como Dios hizo con Caín, al alentarlo a que cambie de idea, recordar decirle que estamos orgullosos de él cuando lo haga. Podemos enviarlo a otra habitación hasta que esté listo para volver y obedecer. La peor consecuencia de todas es ser privado de la compañía de los hombres. Podemos suspender algún privilegio durante un tiempo y podemos dejar que las consecuencias naturales sigan su curso. Probablemente no vuelva a tocar la estufa caliente. A veces, simplemente tenemos que mantenernos firmes, insistir y esperar. Cuando un niño se da cuenta de que esa situación no va a cambiar, por lo general cambiará de opinión. Sin embargo, es muy importante que debe ser el niño quien decida obedecer. El libre albedrío es un don de Dios y no es algo que nosotros podamos quitar. Es mejor que permitamos que el niño acepte la consecuencia negativa de la desobediencia que abusar de su voluntad, obligándole a obedecer. Puede ser tan sencillo como decir de acuerdo, si no vas a limpiar tu habitación esta mañana como te he pedido, es tu decisión, pero no esperes poder usar la computadora, la televisión o el teléfono hasta que ya lo hayas hecho.
o podemos darle más tiempo para que decida. ¿Por qué no sales al porche y vuelves cuando estés listo para limpiar tus materiales de pintura? Queremos fomentar la obediencia e insistir si es necesario, pero permitir siempre que el niño opte por una consecuencia lógica. Debemos respetar su libertad. Eso es lo que hace Dios. También aquí es importante distinguir entre actos aislados de desobediencia y un comportamiento rebelde generalizado. En este último caso, a menudo hay factores subyacentes más profundos que debemos examinar antes de apresurarnos a aplicar una sanción. Siempre hay una razón para que un niño presente un patrón de mal comportamiento. Podría ser algo que yo como padre esté haciendo, ser autoritario, demasiado exigente o no ser atento. El niño podría tener sus propios problemas personales, como cambios de humor en la adolescencia, frustraciones con los amigos o soledad. La rebeldía como hábito puede ser un signo de desánimo y de búsqueda de atención por cualquier medio, bueno o malo. Incluso puede haber razones físicas, falta de sueño, alimentación inadecuada o una enfermedad subyacente. Lo importante aquí es descubrir las causas de fondo de este comportamiento exterior negativo y trabajar en ellas. Debemos asegurarnos que el niño tenga hábitos buenos, como suficiente descanso, una buena alimentación, actividades recreativas abundantes y una rutina de trabajo satisfactoria que le den energía y vigor. Mantener buenas conversaciones con él, hablar sobre sus problemas y fomentar una relación alentadora y cariñosa. Un poco de atención y cariño, comprensión y compasión pueden cambiar radicalmente la actitud general de un niño. Muéstrale que él es bueno y que mamá lo ve como alguien bueno. A menudo los niños se ajustan a nuestras expectativas. Si en secreto pensamos que son rebeldes, tienden a comportarse como rebeldes. Mamá debe decir las cosas en serio y estar dispuesta a hacerlas cumplir. Para influenciar a mis hijos y educarlos correctamente, debí aprender, más que nada, a ser constante. Esto puede ser difícil. Algunas veces hubiera sido mucho más fácil dejar que ignoraran una orden o que se escaparan. Puede ser muy molesto tener que levantarse del sofá o dejar el café para ir a asegurarse de que se cumpla una orden dada. Y a veces me sentía como si sufriera de estrés postraumático. Es cierto que he pasado temporadas enteras trabajando muy duro para mantener a los niños a raya y a menudo en sentido que estaba fracasando. Pero me di cuenta que si yo no supervisaba y me aseguraba de que los niños me obedecieran, sería en gran parte la culpable de que cada tanto me ignoraran. Todo se reducía a un pequeño lema. Mamá hace lo que dice y está dispuesta a hacerlo cumplir. Mis hijos deben saber que mis palabras no son vacías y faltas de sentido, pero lo más importante es que he tenido que repetir este lema una y otra vez por mi bien. Mamá hace lo que dice. En primer lugar, tenía que asegurarme de que lo que les pedía era razonable y justificado. Esto me ayudó a quitar las exigencias innecesarias que imponía a mis hijos y redujo el número de incidentes que podían ser interpretados como un desafío por parte de un niño. Y está dispuesta a hacerlo cumplir. Así que en segundo lugar tuve que tomarme el tiempo para ocuparme de aquellas cosas que eran órdenes legítimas. Las cosas se debían hacer. Muchas veces estamos distraídos y ocupados, así que solo nos ocupamos a medias del comportamiento desobediente. Pero esto solo enseña a nuestros hijos a ignorarnos cuando nosotros los ignoramos a ellos y el comportamiento se intensifica. En cambio, resulta más eficiente cuando dejo todo lo demás, los miro a los ojos y les doy toda mi atención. El estrés disminuye porque la desobediencia no crece hasta el punto de ser inmanejable. Ahora he escuchado a mucha gente quejarse de su propia inconstancia y lo comprendo íntimamente. Pero en realidad la constancia es sencillamente un hábito y un hábito se forma mediante el ejercicio de la voluntad. Exige una decisión que debemos repetir una y otra vez. Se avanza paso a paso. Ya hablamos de ello en la segunda prioridad, tu persona. Y como con cualquier hábito, la constancia se torna cada vez más fácil. Tenemos que fomentar la firme convicción
de que formar a nuestros hijos es absolutamente esencial, una responsabilidad de nuestra vocación. Si yo no me tomo el trabajo de que mis hijos obedezcan, ¿por qué se tomarían ellos el trabajo de obedecer? Por eso debemos esforzarnos por cumplir nuestro deber y así nuestros hijos cumplirán el suyo. Este es un esfuerzo. Muchas veces me pregunté si a esto se refiere la Escritura cuando dice que las madres se salvarán a través de sus hijos. A medida que nosotros trabajamos para formar y moldear a nuestros hijos, ellos a cambio nos fuerzan a enfrentar y a dominar nuestras propias debilidades, o al menos así lo deseamos. En el ejercicio de la paternidad, la gracia salvadora va en doble sentido. Los niños y la libertad cristiana. Por último, me di cuenta que la meta de toda formación moral era preparar a mis hijos para que asumieran plena responsabilidad por sí mismos. Hablamos de esto en la segunda prioridad. Dijimos que la libertad es asumir la responsabilidad por la persona en quien te convertirás. Si Dios nos llama a todos a la libertad, también a los niños, según sus crecientes capacidades para hacer uso de ellas. Además, no quería que mis hijos dependieran de que yo le dijera que podían o no hacer, sino que quería que desarrollaran gradualmente una brújula moral interior que les indicara la dirección correcta, no movida por el miedo, sino por el amor. El deseo de lo bueno debe venir de sus propios corazones. Mi papel era alimentar ese deseo. Esto se denomina libertad dentro de un límite. Damos a nuestros hijos un ámbito en el que aprendan a tomar buenas decisiones. Podemos ofrecerles opciones entre las que puedan elegir libremente. Por ejemplo, qué momento pueden dedicar a la oración teniendo en cuenta sus necesidades diarias, en lugar de programarlo nosotros, o qué tipo de oración les atrae, en lugar de insistir por una determinada devoción. Lo importante para los padres es que sus hijos recen. El niño puede decidir la manera y el momento. En cada situación en la que puedan ejercitar su razón y elegir un bien moral real que verdaderamente se adapte a su personalidad y a sus circunstancias, estamos fomentando el proceso de orden personal. Tal vez sea necesario ayudarlos a discernir entre sus opciones para definir qué es bueno y qué no lo es, para que vean las posibles consecuencias de un acto en determinada circunstancia. Sin embargo, al final debemos darle la misma libertad que Dios les dio para ejercer su libre albedrío, para elegir el bien y para elegir a Dios. Todo docente sabe que el desarrollo de rutinas es fundamental para mantener la disciplina en el aula. Se las ha llamado disciplina preventiva, ya que ayudan a frenar los malos comportamientos antes de que ocurran. Gracias a las rutinas, los niños saben qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, cómo hacerlo. Los niños adquieren así hábitos ordenados que los conducen a una conducta ordenada, lo que prepara el terreno para el aprendizaje. Los docentes de primaria enseñan estas rutinas y supervisan su cumplimiento desde el principio del curso hasta que los niños lo cumplen correctamente. Luego, cuando los niños ya pueden hacerlo, el docente puede dedicarse a tareas más académicas, porque no pueden haber verdadero aprendizaje cuando el comportamiento y el entorno de los niños es caótico. Me di cuenta de que podía tomar estas habilidades que había aprendido como docente y aplicarlas en mi casa. Así comencé a fijarme dónde podía desarrollar rutinas para satisfacer las necesidades personales de mis hijos. Comencé con pequeñas cosas. ¿Qué tareas de higiene debían realizar mis hijos todos los días? Hice una lista detallada de estas. Luego me aseguré de que tuvieran acceso adecuado a los suministros que necesitaban, como cepillo de diente, shampoo y cestas para la ropa sucia. Así sabrían dónde encontrar cada cosa y dónde ponerla luego. Entonces llevé a mis hijos por la casa y les fui explicando. A partir de ahora los cepillos de dientes van aquí y volvemos a tapar la pasta de diente luego de usarla. Y la ropa sucia va en el cesto de arriba y procedí a recorrer de este modo todas las tareas de higiene, lavandería y ropa. Finalmente los deberes de oración y estudio.
Por lo tanto, tuve que encontrar un lugar lógico para cada cosa y tuve que enseñarles esto a mis hijos. Los rosarios se colgaban en la cruz del rosario en el salón. Las Biblias iban junto a sus camas. Los libros escolares solo en determinada estantería. La ropa limpia en tales cajones. Los abrigos y sombreros aquí. Las botas allí. Un día, un niño que estaba de visita se clavó una astilla en el dedo. Ve a buscarme la aguja que está clavada en el poste que hay junto al espejo entre las dos ventanas de la cocina, le dije. La tomó y volvió con ella. ¿Para qué es esta aguja? Pues para la astilla, por supuesto, le dije. Tienes un lugar para cada cosa aquí, ¿cierto? Me respondió asombrado. Luego de haberle asignado un lugar a cada cosa y de haber conseguido que los niños y mi marido estuvieran en sintonía conmigo, tuve que pensar en un horario. Al principio les decía a las 7:30 puedes levantarte a hacer esto, pero en realidad la esencia de la rutina es la progresión natural y simplemente lleva a Y y Z, le sigue. El orden de la mañana viene antes del desayuno, al que sigue la limpieza de la cocina. Tiene que ser lógico y lo más parecido posible al ritmo natural. Bueno, el momento antes o después de las comidas me parece bien para la higiene, justo antes de irse a dormir. Cuando los niños se cambiaban, podíamos ocuparnos de doblar la ropa limpia y de poner la ropa sucia en el cesto. Las tareas escolares ocuparían casi toda la mañana y luego un rato después del almuerzo. Las oraciones en familia tenían lugar después del desayuno y antes de dormir, y la catequesis formal era en determinados días. Luego, cuando implementé mi regla, tuve que reservar determinado tiempo para supervisar la realización de estas tareas y para asegurarme de que se completaran. También hice cuadros con las tareas y rutinas, los plastifiqué para evitar que se pegotearan y tener que rehacerlos una y otra vez, y coloqué cada uno en el lugar apropiado de la casa. Por ejemplo, en el baño había cuadros que decían cepillarse los dientes, lavarse la cara y las manos, peinarse, guardar la pasta de dientes, limpiar la mesada. Para los pequeños que no sabían leer, hice cuadros con dibujos. Es importante saber, dado que los niños son niños, este proceso de enseñanza y supervisión nunca termina completamente. Por momentos tenemos un pequeño descanso, pero luego debemos volver a enseñarles. En realidad, esto forma parte del trabajo continuo de una madre. Tampoco es señal de fracaso que tengamos que seguir enseñando y supervisando a nuestros hijos. Los docentes en las aulas hacen esto todo el año, todos los años. Toda formación lleva su tiempo. Elabora los elementos fundamentales. Aquí tendrás que ver qué necesitan hacer tus hijos diariamente y asegurarte de que eso se cumpla. Nos ocuparemos de las tareas domésticas con más detalle en el próximo capítulo, pero aquí puedes incluir sus tareas personales y las correspondientes a su habitación. Con respecto a la persona de cada uno de ellos, aplican las mismas categorías y necesidades que usamos para nosotros mismos en el capítulo sobre tu persona. ¿Qué necesitan hacer tus hijos exactamente? Higiene diaria, el manejo de su ropa, su oración personal, deportes y pasatiempos, amigos, catecismo, misa y confesión, deberes o escuela, tiempo de sueño y descanso, ejercicio. Haz listas y anótalas. ¿Qué suministros o elementos necesitan tus hijos para poder hacer estas cosas? ¿A qué lugar pertenece cada cosa? Todo debe estar en un lugar razonable que debes mostrarles y enseñarles a tus hijos y a tu marido. ¿En qué momento pueden tus hijos realizar estas tareas o actividades? En el caso de los mayores, ¿has estado con ellos? Decide tú misma sobre los pequeños. Determina el momento más razonable para que se lleven a cabo estas actividades en tu hogar y en tu familia. Anota. Haz los cuadros necesarios y cuélgalos donde corresponde. Lo referente al abrigo, las botas y el sombrero puede ir en el porche. Las explicaciones sobre la ropa en el dormitorio junto a las cómodas. Muéstraselos a tus hijos. Esto les quitará el peso de tener que recordar todas las tareas que tienen que hacer siempre que puedas decirles qué dice tu cuadro o leerlo en voz alta a los pequeños. Con el tiempo verás que hay algunas pequeñas tareas que no has incluido.
Puedes decidir dejarlas liberadas al azar o puedes agregarlas y cambiar tu horario o tus cuadros si es necesario. Cuantas más cosas incluyas, menor será tu estrés y el de tus hijos. ¿Cuándo puedo ayudar a mis hijos? Deberás disponer de un tiempo cada día para ayudar a tus hijos con sus tareas, dependiendo de su edad y su madurez. Date a ti misma y a los niños tiempo suficiente para que no se sientan apurados. Siempre puedes reducir el tiempo programado una vez que se hayan acostumbrado y adquirido nuevos hábitos. Más allá de los conceptos básicos. Aquí trataremos lo más fundamental de tus responsabilidades hacia tus hijos, aquello que no puede programarse. Tal vez el mejor modo de empezar es observarlos mientras aprenden a seguir las rutinas establecidas. ¿Cómo realizan su trabajo? ¿Se ven confundidos e inseguros? ¿Se quejan? ¿Lo hacen de mala gana? ¿Se escabullen cuando no los miras? ¿Hacen un trabajo descuidado? Una vez examinado su funcionamiento, tendrás que averiguar por qué se comportan así, a través de la conversación, la oración y la reflexión. Discierne cuál es el verdadero problema. Si están confundidos, quizás necesiten más de tu enseñanza y ejemplo. Si se quejan, quizás debas revisar tus expectativas. Quizás debas motivarlos con algo que les haga ilusión. Si lo hacen de mala gana, puede que tengas que enseñarles la importancia de lo que están haciendo. Por ejemplo, explicarle que al cuidar de sí mismos cumplen la voluntad de Dios. Tal vez ofrecer lo que les cuesta y ver tu compasión por el sufrimiento pueda motivarlos. Tal vez necesites mostrarles cómo podrían mejorar las cosas y discutir las opciones. ¿Se escabullen cuando no los miras? Tal vez deban hacer una elección libre dentro de ciertos límites. ¿Hay algún momento que consideren mejor para realizar esa tarea? ¿Hacen un trabajo desprolijo? Tal vez podría tratar de inspirarlos a dar lo mejor de sí. Léeles historias sobre personas llenas de virtud y determinación. Tal vez necesites expresar tu convicción de que pueden hacerlo mucho mejor. Quizás tengas que ser un poco más exigente. Tal vez también podrías aplicar consecuencias lógicas o quitarles algún privilegio hasta que cumplan con su tarea correcta. Lo más importante para comenzar es analizar por qué los niños se comportan como lo hacen. Luego verás cómo puedes hacer para mejorar las cosas con tu razón, la oración y hablándolo con ellos y tu marido. Todas las fortalezas y debilidades que observes en este proceso se podrán transferir o aplicar a otros aspectos de tu vida. A menudo, un cuarto desordenado se ve reflejado en un curso desordenado. Todo lo que les enseñes en asuntos poco graves como las tareas personales tendrá una persecución mayor en otras áreas. Aquello que les enseñes sobre sus tareas podrá aplicarse fácilmente a cualquier otro tema. En segundo lugar, aparte de ver lo que hacen los niños, puedes observar tu propio comportamiento. ¿Estás siendo el modelo de virtud que quieres ser? ¿Cómo puedes ser mejor? ¿Eres tan cariñosa como querrías serlo? ¿Qué puedes hacer para cambiarlo? ¿Te involucras en la supervisión tanto como debes? ¿Qué puedes hacer para mejorar esto? En tercer lugar, tal vez quieras evaluar el comportamiento de los niños con Dios. ¿Reciben toda la gracia que necesitan de su propia participación en la fe? ¿Rezas por ellos? Todas estas cosas son un proceso y tendrás que hacer tiempo para pensar, razonar y discutir con tu marido sobre las necesidades de tus hijos y ver cómo puedes asegurar que se cumplan. Frente a quienes pretenden socavar la belleza y la dignidad de la maternidad o cuando nosotras mismas dudamos de la importancia de nuestra maternidad y nos sentimos tentadas por el desánimo, sería bueno recordar algo que escribió Chesterton en Lo que está mal del mundo. ¿Cómo puede ser una carrera importante enseñar a los hijos de otros la regla de tres y una carrera mezquina enseñar a los propios hijos el universo? ¿Cómo puede resultar amplio ser algo para todos y estrecho ser todo para alguien? La educación de nuestros hijos es un trabajo importante y verdadero apostolado, y una misión que nos viene directo de Dios. Todo lo que hagamos para cumplir nuestra responsabilidad en la educación de nuestros hijos es un acto de amor. Dios quiere que lo hagamos bien. Sí, necesitamos toda la ayuda posible, pero la tenemos. Dios sabe que aquello a lo que nos llama puede ser tan difícil a veces que necesitamos un sacramento especial que nos dé la fuerza necesaria.
también nos da otra ayuda, su propia Santa Madre. Tal vez lo mejor que podemos hacer como madres católicas es consagrarnos a ella y pedirle que nos dé amor, ya que como dice el padre Stefano Gobi, María es madre y una madre es la personificación del amor.